Bueno, bienvenidos al segundo episodio de podcast del Mundo Powerlifting. Hola. Hemos traído hoy a Belén. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo Muy estás? bien, ¿y tú? Yo perfecto. Cuéntanos un poco sobre Y ti. yo que me alegro. Pues yo soy entrenadora online, he estudiado dietética y nutrición al grado y ayudo a personas que quieren hacer un cambio físico, ya sea como perder grasa, ganar masa muscular, sobre todo a mujeres, chicas jóvenes. Y bueno, pues estoy aquí contigo. Yo también entreno fuerza, él hace power y yo no hago power. Y bueno, ese es el resumidillo. Sí, sí, genial. Sobre todo quería enfocar este podcast A más hacia las mujeres. mujeres. Sí, ya lo habíamos hablado. Mm, Y sobre todo hablar pues de algún mito de así que se habla de la salud femenina, la vale, salud hormonal y todas estas cosas que quiero que se queden bien explicadas, que vale. seguro que lo puedes dejar todo bastante claro. Entonces, sobre todo, ¿por qué te enfocas tú más hacia las mujeres que a los hombres a la hora de asesorarles? A ver, en realidad hago un poco ambas. Más que nada porque tengo a chicos que sí que son cercanos míos y les ayudo, pero más a mujeres por lo que yo he podido pasar y creo y siento que soy capaz de ayudar y ponerme en su lugar, empatizar, sobre todo más enfocado a personas que han pasado por un TCA, atracones, bulimia, ortorexia, anorexia. Vale, vale, guay. ¿Y notas alguna diferencia, sobre todo cuando llevas a un hombre o a una mujer, o no? Bueno, las chicas son más sensibles. Igual tienes que tirar un poco más de ellas en la comunicación, tienes que insistir un poco más. Los tíos son más, bueno, no he hecho esto, soy consciente y me da un poco igual. Las chicas no. Incluso hay alguna chica que es muy perfeccionista. Yo, por ejemplo, trabajo con una plantilla de Excel y hay chicas que ponen literalmente todos los pasos, pero en plan, hay una columna que es pasos y chicas que no hacen nada, no rellenan nada, y hay otras chicas que, por ejemplo, rellenan con 11.129 pasos, y así todos los días. O sea, sí, depende un poco de la persona. O sea, que los chicos dirías que Les son dan más igual, pasotas, sí, ¿no? sí, Sí. sí. Sí, vale, vale, está muy guay eso. Y bueno, ¿y así algún error que veas que a día de hoy cometen sobre todo las mujeres en el mundo del deporte y la nutrición? Diría que el sobreentrenamiento y una baja ingesta calórica. Sí, ese es el resumencillo. O sea, dirías que que la gente pues busca... Perder eh, grasa a costa de hacer de más y comer de menos. sí, de hecho creo que es un problema que tú lo sueles hablar mucho en tus redes Sí. y que me parece muy interesante cómo lo tratas, porque hay que tener mucho cuidado cuando hablas de eso porque, claro, hay problemas muy grandes. Sí, y da mucha vergüenza decirlo. O sea, contar tanto que comes poco como que haces mucho y también que tienes un problema. Es difícil de explicar a alguien y sobre todo que alguien te entienda y no te juzgue. Y a mí me da la sensación de que problemas con la comida los suelen tener más las mujeres que los hombres. ¿Es eso cierto o crees que estoy Sí, equivocado? sí, sí, sí. De siempre los típicos anuncios de los 90, 80, 90 que eran consume productos light y todo esto pues al final va más enfocado a mujeres, cereales integrales siempre salían en los anuncios mujeres, siempre va hacia mujeres. De hecho, si le preguntas a un hombre, bueno, depende también un poco del hombre, pero bueno, incluso a mujeres nos gustan más los hombres que no sean, no sé, esmirriados, que tengan más volumen. Sin embargo, a los chicos mayoritariamente les gustan las chicas que son más estrechas. Puede ser. ¿Y cómo sueles detectar que una mujer tiene problemas con la comida? O sea, ¿cómo detectas a esas personas que incluso ellas no lo saben, pero que tienen problemas con la comida? ¿Qué actos suelen hacer o qué suelen decir? A mí personalmente me gusta el contacto que tengo con ellas, si no las conozco, que sea en el primer contacto que me cuenten un poco, pues voy haciendo alguna pregunta. Y si noto que la persona me va por un camino o por otro, pues intento tener, luego ya una vez que ya pasa a ser mi clienta, hacer preguntas. Es mucho de preguntar. El problema que hay hoy en día es que se da como una dieta y ya está, y hay poco seguimiento, y en mi caso no es así. En mi caso es el seguimiento y el acompañamiento es más importante que obviamente también luego la dieta y todo esto, pero en estos casos yo creo que es más importante el que la persona se sienta escuchada y que si hace falta hacer cualquier ajuste todas las semanas pues se hace, que hacer un seguimiento por correo o cosas así que se llevan. Pero ¿notas como algún patrón, alguna actitud que tenga alguna mujer Ah, en el sentido de, por ejemplo, decir los carbohidratos por la noche engordan o algunas
idea de estas que se suele Vale. tener, así equivocada? Se suelen saltar comidas por mala organización, entre comillas, que pueden tener mala organización, pero si te organizas las haces. Consumir mucha comida de golpe, es decir, igual hacen 2 comidas y muy tal. Comer mucha verdura también, tipo muchísima. Sí. Y luego sentirse mal y hacer mucho cardio. E incluso les cuesta mirarse al espejo o se ven siempre que nunca es suficiente, pesarse mucho, hacer muchos pasos. Sí, yo por ejemplo muchas veces hablando con gente salen a cenar o algo así y luego al día siguiente por ejemplo sacrifican una comida porque en la noche anterior han salido... Y se han pasado. Sí, y se han pasado. Pero no solo por pasarse, sino por cenar fuera y ya dicen, venga, pues mañana no desayuno porque he cenado fuera. Sí, esa es mítica. Sí, Sí. eso yo lo veo un problema muy grande, pero está muy normalizado. O sea, la gente lo dice, no solo la gente que hace deporte, sino todo el mundo cena fuera un día y dice, hoy no voy a desayunar que ayer por la noche cené fuera. Sí, o comer y decir, bueno, hice un yogur. Sí, ostras, mi pico. Se lo hace mi padre. Sí, mi padre también. Vale. Y ahora, si te parece bien, sobre todo me gustaría hablar del ciclo menstrual y todo esto, cómo afecta cuando tú diseñas un plan de nutrición y de entrenamiento. ¿Dices cómo yo hago las adaptaciones o en general la periodización, por ejemplo, de entrenamiento? Sí, o sea, por ejemplo, ¿qué cambia que una chica no esté en la época del ciclo a cuando sí que esté? ¿Qué cambia en el entrenamiento? ¿Lo tienes en cuenta a la hora de planificar? A ver, en general, una persona cuando entra a un acompañamiento no tiene las herramientas suficientes como para ella gestionarse. Entonces, lo primero es una base calórica, ya sea el objetivo de ganar masa muscular o perder grasa, para tener una fase de estabilización tanto con el entrenamiento como con la nutrición. Y a partir de ahí, en función de cómo vaya evolucionando el peso en esas 3-4 primeras semanas, ya se hacen los primeros ajustes de, en caso de que la chica no tenga la regla, introducir verduras, frutas o alimentos en concreto que le pueden ayudar un poco. Y en caso del entrenamiento sería modular tanto la gestión del tiempo, llamado como el factor de estrés, para que a esa chica le baje la regla lo antes posible, como por la parte de la carga, de la fatiga, digamos que sea algo realista y que además que no acumule mucho fatiga, porque al final la regla no te baja porque tu cuerpo está demasiado en alerta. Y a una persona normal sería lo mismo, pero sin tener igual tanto en cuenta la selección de alimentos. Y por ejemplo, cuando tú personalmente cuando entrenas y estás con el ciclo menstrual, ¿cómo notas a diferencia de cuando estás entrenando? Porque por ejemplo muchos hombres muchas veces nos dicen esto y hay veces que escucho que alguno dice, venga, que seguro que no es para tanto. ¿Qué les dirías? Ah, vale. No, sí, ¿qué les dirías? ¿Cómo te afecta a ti a la hora de entrenar, de estrés, de salud en el día a día? Pues es que depende mucho. En mi caso, llevo ahora, por ejemplo, ahora mismo estoy con la regla y he entrenado súper bien, pero depende un poco de la mujer. Si tiene ciclos irregulares, si le duele de normal la regla, va a notar que el entrenamiento le va a afectar, porque es normal. Si tienes una regla más o menos estable, no tendría por qué afectarte mucho el rendimiento. Quizá un poco antes, la semana previa, sí. En mi caso, por ejemplo, me pasa que el rendimiento me baja un poco y mi cuerpo me pide más movimiento de cardiovascular. Incluso las propias series me siento más cómoda haciendo entre 8 o 10 repeticiones, incluso 12, que una serie a 4 o 6 repes. Vale, ¿y problemas como por ejemplo el acné van de la mano con todo esto? ¿O? Sí. De normal, una chica que tenga el ciclo normal y que no suele tener muchos granos está ok, pero si por ejemplo tiene caída del cabello, le salen pelos en zonas masculinas y tiene ciclos irregulares, tanto ya sea de menos de 21 días como a partir de 45 días en adelante, puede tener síndrome de ovario poliquístico. Madre mía. Bueno, y también que tenga quistes en los ovarios. Ostras, estoy aprendiendo cosas que no sabía, la verdad. Estoy quedando un poco loco. Sí. Vale, ¿y así algún hábito nutricional que creas que pueda mejorar sobre todo el ciclo y problemas como el acné? Tomar... Voy a comprar mientras. Vale. Habla. Vale, sí, todo en orden. Ok. Vale, repeat me, please. Sí, que problemas como por ejemplo el acné y el ciclo menstrual, ¿cómo podríamos regularlo mediante la nutrición?
si hay algo que pueda Vale, ayudarlo, sí. mejorarlo o reducirlo. Alimentos ricos en magnesio, alimentos ricos en potasio, en vitamina D, vitamina B, vitamina E, hierro, vitamina C, ¿qué más? Omega 3, 100%, el zinc, bueno, y luego ya compuestos un poco más de tipo suplementación. A mí, históricamente, lo que me ha funcionado es el aceite de onagra, y para personas que tienen, pues, por ejemplo, SOP, el mioinositol o el chirisitol. Vale, y así hablando en alimentos. Ah, vale, claro. Pues, por ejemplo, a ver, voy a hacer como un listado completo, no voy a ir por vitaminas porque es poco práctico. Entonces serían el salmón, las coles bruselas, las acelgas, el melón, el plátano, la avena, la fresa, las semillas de calabaza y de girasol, la patata. Wow. Bueno, la carne, el pescado, los huevos, las legumbres, el pan integral. Sí, Sí. sí. O sea, digamos que no te hagas una ensalada con solo lechuga o solo una verdura y luego te comas un filete a la plancha o con aceite, bueno, el aceite también, pero pone un poco más de color. Vale, vale. Y una pregunta así que me surge, ¿los carbohidratos por la noche engordan? No, claro que no. Van genial para dormir. Sí, vamos a hablar un poquito más de esto, porque Vale. es algo que está muy normalizado, sobre todo en gente ya pues de más edad, que es algo que se sigue con completa normalidad. O sea, yo eso lo escucho a diario, lo de que los carbohidratos por la noche engordan. Evidentemente entiendo que es mentira. Sí, claro, claro. Sí, tanto la fruta como el carbohidrato es buena para dormir, siempre y cuando no repercuta en la digestión. Puedes dejar un margen de 2 o 3 horas antes de acostarte, e incluso si es muy pequeña, pues la puedes hacer 1 hora antes de irte a dormir. Pero sí que está bien que comas carbohidratos, sobre todo si, por ejemplo, entrenas a mediodía o por la tarde, porque tienes que reponer las reservas de glucógeno. Pero es cierto que personas así que tengan esa duda o bueno, ese pensamiento que no es cierto, puede ser que también tengan una alimentación en la que su desayuno sea un poco más alto en carbohidrato que proteína y grasa. Entonces, si comes mucho carbohidrato por ejemplo, por la mañana, para el mediodía no sueles comer mucho porque te haces un plato de judías con pechuga y por la noche restringes un poco, pues digamos bueno, que no tiene mucho sentido esa alimentación, la verdad. La mediterránea deja mucho que desear. Es cierto que he sido partidaria siempre de meter carbohidrato en todas las comidas, pero cada vez me siento más cómoda metiendo muy poco a la hora de por la mañana, porque es lo que me hace sentirme más ligera, o sea, más ligera en cuanto a que no tengo tanta niebla mental. ¿Y los días que se entrena hay que comer menos? ¿Hay que comer más? ¿Hay que comer igual? ¿Qué piensas? Bueno, a ver, yo pienso que si llevas un plan nutricional, deberías comer más o menos siempre lo mismo, a no ser que estés en fases avanzadas y seas avanzada, quieres hacer un proceso de pérdida de grasa y puedas hacer una ondulación en los días, pues con días altos, medios, bajos o solo altos y bajos. Pero si eres una persona que está más o menos empezando a entrenar o que ya lleva un par de años, yo seguiría la misma alimentación. Si por ejemplo hay un día que te mueves menos y no te apetece comer mucho, pues vale, pero tampoco veo bien que el día de descanso no comas menos, porque puede ser que justamente el día de descanso necesitas recuperarte porque al día siguiente vas a hacer peso muerto. Entonces ahí, por ejemplo, sería conveniente meter, si por ejemplo durante el día no tienes mucha hambre, no te cenes un yogur, sino que sea la cena como el preentreno y metas bastante más carbohidrato. Vale, vale. O sea, y por ejemplo, tú siempre que pautas una nutrición, ¿es todo al detalle de pesos y eso o hay con gente que tienes más manga larga, por así decirlo? Depende porque hay muchos modelos de dieta. O sea, a verlo como dieta tal cual tampoco tiene por qué ser. Es como un plan que tú tienes varias opciones. Si a esa persona está ok con su conducta de alimentación y con los pensamientos que tenga acerca de su cuerpo, le pongo opciones y las comidas que ella quiera, con opciones que le gusten. Y si a la persona no le raya a pesar, pues se lo pongo también en gramos. Y luego también está el tipo de personas que quieren las opciones y quieren todo súper estructurado, pero no lo quieren pesar, entonces les pongo medidas. Una cosa súper práctica que yo aprendí, Eso está guay. sí, es en lugar de ir con la báscula a hacer los viajes, porque si esa persona pues quiere seguir siendo constante con ello, pues no es llevarte la báscula para pesar todo, sino
pues yo le digo las pautas de cómo pesarlo y ya está. Incluso si esa persona de primeras tiene los pesos y ve que las 2-3 primeras semanas pesándolo ya sabe qué cantidades son, pues por ejemplo, tipo una cucharada son X gramos. Medio vaso que tiene en casa de nocilla que le roza el borde hasta la pegatina, pues son tantos gramos. O en cocido, cosas así, incluso filetes o cosas así, que igual si te van 10 gramos de proteína no pasa nada. O un día de más, un día de menos. Y luego también, ahora que lo has dicho, que lo den cocido, que hay gente que se piensa que cuando ponéis la nutrición, por ejemplo, 100 gramos de arroz, son en seco, ¿no? No Claro, son una vez cocidos, que es que hay claro. gente que se lo piensa que son cocidos y dice, joder, se te ha quedado en nada el arroz. O sea, ¿cómo? O sea, que cuando si pautas, por ejemplo, 100 gramos de arroz, son 100 gramos de arroz en seco, Claro, sin estar cocidos. Que hay claro. gente que se piensa que son cocidos, o sea, los hacen y Ah, luego vale. se los echan en el plato y se los pesan. ¡A la madre de Dios! No, no, no. O sea, Eso yo... lo piensa mucha gente. A mí me ha pasado de estar hablando y dicen, ¿Sí? sí, sí, que se me quedan nada. Y le digo, pero tú cuando los pesas, y dice, hombre, pues los hago y luego los peso. Y digo, no, no, que es al revés. Claro. O sea que, claro, entonces se les quedaría una cucharada de arroz. Claro, claro. ¡Ostras, qué fuerte! Toman agua para comer. Sí. Almidón resistente. No, o sea, a ver, también depende un poco. Si es arroz, o sea, si a la persona le gusta pesarlo en seco, pues genial, pero si por ejemplo es de estas personas que hacen mogollón de arroz para la semana, que eso también depende un poco de la comunicación que tengan con ella. Si por ejemplo yo eso no lo sé, pero lo tiene en seco, pues sería genial que saliera la conversación para yo decirle, hey, que no pasa nada, lo puedes pesar en cocido. Claro, bueno, sí, que todo está en hablarlo. Sí. Al final son reglas de 3 Claro. también. O sea, que Sí, no... también, si no está ChatGPT. y vale, y para esas mujeres que están pensando en empezar a entrenar pero tienen miedo a ponerse muy grandes, o como un hombre, que muchas veces dicen, ¿qué les dirías? Pues que es imposible, Que es porque no imposible. tenemos tanta testosterona. O sea que científicamente es imposible. Y luego que si vas a tocar una pesa no te vas a poner, o sea, no vas a coger mucho volumen a no ser que tu ingesta sea descomunal. Es imposible. Y ni con esas. Lo único que ocurriría es que se te almacenaría grasa abdominal. Abdominal, la parte baja del glúteo. O sea, que no tenga ningún problema. Que está ok. Que cuando más masa muscular tengas, más grasa vas a perder a la larga. Esto yo cuando me empecé a hacer fuerza, a mí me daba mucho miedo, en plan, bajarme de la elíptica y empezar a utilizar cualquier cosa. Yo me estuve informando un mogollón, me saqué un par de cursos de nutrición y lo aprendí con ello, que es que si tú estás empezando a entrenar y es para verte mejor y mejorar tu porcentaje de grasa o incluso porque tienes algún problema de resistencia a la insulina o tienes SOP y te va bien hacer fuerza, pensaría en que, vale, voy a tener más fuerza, voy a rendir mejor, voy a estar haciendo algo útil con el tiempo y no haciendo solo actividad cardiovascular y además eso me va a traer salud ósea también y mejorar de la recomposición corporal, voy a poder comer más a largo plazo porque ahora mismo me veo en una situación en la que solo como atún y lechuga, pongamos. Claro, es que son, yo creo que entrenar no solo son beneficios estéticos, que hay mucha gente que dice, sí, que es que hacéis mucho culto al cuerpo. Es que no es solo culto al cuerpo, es que la gente no lo entiende, pero Sí. bueno, es que es todo lo que dices, todos los beneficios que te puede aportar. Sí, o sea, es como verlo más a largo plazo, porque si te quedas en una visión a corto plazo, dices, jo, me renta más hacer una sesión de 1 hora de natación porque voy a quemar más. Vas a quemar más, pero tu cuerpo se va a adaptar a eso que quemas más y a lo que comes de poco. Entonces no vas a no vas a avanzar a largo plazo, solo ese día has quemado más. Claro. Y por ejemplo, cuando empiezas a trabajar con una chica, ¿qué detectas que le cuesta más? ¿La nutrición o el entrenamiento? ¿O depende de la persona? Diría que depende un poco de la persona. Depende porque cada mujer tiene un contexto. Por ejemplo, hay personas que viven en casa de sus padres y les es más difícil seguir la alimentación. Y, por ejemplo, entrenan súper bien, bueno, súper constantes, porque diría que sí, eso. La alimentación depende un poco de la persona. Pero es cierto que entrenar no cuesta tanto, o sea, es decir, que cumplen más con la parte de hoy he entrenado, pero tienen más dificultades a la hora de ejecutar una buena técnica entrenando, porque nadie les ha enseñado. Vale.
Y ahora es un tema un poco polémico, que Vale. ya sabías que lo iba a sacar, pero no, bueno, no sé qué vas a decir. sí, el tema del suelo pélvico, Ah, vale, sí. que muchas mujeres seguro que alguna vez habéis visto en algún vídeo en redes sociales, por ejemplo, una chica haciendo sentadilla, peso muerto o algún ejercicio del estilo, y que de repente pues como que se mea encima. Sí. Explica un poco esto para la gente que no lo entiende. Vale. Pues el suelo pélvico, a ver, como tal no es una patología ni una enfermedad, es como una disfunción y mayoritariamente la sufrimos más las mujeres, también incluso personas que están con edad más avanzada. De hecho, hay un mogollón de anuncios que se invierten, o sea, se invierte un mogollón de pasta en anuncios para, pues eso, incontinencia urinaria y es un problema, pero también es cierto que no solo en ejercicios o sea, no en personas que hacen fuerza, también por ejemplo, en ciclistas o corredoras, porque es un ejercicio que no tiene en cuenta la posición del cuerpo, que tú, por ejemplo, en la bicicleta estás en una flexión de cadera y que estás haciendo fuerza en este caso no es impacto, pero que es un movimiento repetitivo. Por ejemplo, correr es movimiento repetitivo y digamos que si no tienes fuerza en el core y debajo, porque esto está debajo de los genitales, si eso no lo tienes, el sostén no lo tienes fuerte, cada vez se va aflojando más y desgarrando. Y bueno, si ya le unes, pues que personas que han pasado por embarazos, por varios partos, fumadoras o personas que, bueno, fumadoras porque tosen, o personas que tienen alergias porque tosen, son como todo el rato pues desgarrar, o sea, son como desgarramientos que si tú no practicas un ejercicio, pues ya que sea de hipopresivos o de core, vas a tender a la larga, a la que te vayas haciendo mayor, a pues, tener problemas de incontinencia urinaria. Te iba a preguntar si algún consejo para llevarlo, o sea, hipopresivos. La clave sería, vale, porque esto al ser una cosa que haces sin darte cuenta, o sea, tú no te quieres mear encima, pero te meas encima. Entonces, aquí sería reeducar un poco como digamos, en la capacidad para que tú puedas hacer eso. O sea, Porque no se puede revertir aguantar. del todo. Sí, pero muy poco a poco. Es reeducar a la mente, digamos. Hay una técnica que, bueno, que yo no soy nada partidaria de ella, que se habla mucho, es aguantarte, o sea, cuando tú estás meando, pues hacer como parones. Pero claro, ahí le estás también diciendo a la mente que corte el pis, siendo que el pis es algo que sale de la mente voluntariamente, o sea, que es como una urgencia. Y entonces, esa yo la haría como mucho, si estás haciendo pis, la haría como cortar el pis solo una vez. Aún así, yo no soy partidaria de eso porque incluso, hombre, si lo piensas, te aguantas el pis vuelve a subir, entonces puedes causarte algún problema de infección urinaria, o sea, y afectar a los riñones. Entonces, eso yo lo dejaría como última opción. La primera la habría como los hipopresivos y la activación del core antes de entrenar, por eso a mí me gusta siempre hacer ejercicios como el Bird Dog o ponerte a hacer simplemente leg raises, que son elevaciones de tronco, estás agarrada ahí a la tal. Y los hipopresivos porque activas, o sea, digamos que elongas la columna y lo que tendrías que hacer para hacer un hipopresivo bueno sería, bueno, incluso no hacerlo primero de pie, sino en posición cuadrupedia, la elongación de la barbilla con la columna, colocar los hombros hacia abajo para activar un poco el serrato y meter un poco el ombligo hacia adentro. Vale, vale. Ostras, cuántos consejos Ah, nos estás bueno, dando. y hay otro. Ay, que hay más. Sí, hay otro que es muy bueno, que sería insertar los dedos en la vagina, y apretar. Entonces tienes que notar que hay una contracción o que incluso los dedos se te van hacia adentro, incluso como que se suben. Madre mía, me estás dejando loco con esto, ¿eh? Yo que pensaba que iba a hacer una pregunta polémica y te ibas a quedar un poco loca y me has contestado aquí la Biblia, ¿eh? No. Vale, vale. Y ahora me gustaría hablar de problemas con el sueño. Vale. Háblame un poco de tu experiencia personal. Pues claro, depende un poco. Mi experiencia personal va unida a dos cosas, que es un poco el estrés y la ansiedad y la menorrea hipotalámica. Porque ¿Qué es eso? la menorrea hipotalámica es que no tienes la regla. Y si no tienes la regla y te está costando dormir, puede ser porque tengas la prolactina un poco regular. Entonces te recomiendo que te hagas una analítica en caso de que incluso que tengas la regla, pero que tengas problemas para dormir y, por ejemplo, tengas un mogollón de frío siempre,
incluso ya sientas en el fondo que no estás comiendo mucho. Porque digamos que la prolactina, si está guay, lo que hace es activar un poco la melatonina, la melatonina, que la melatonina es la que incita a que te duermas antes, más pronto. Pero, bueno, sí, me he descendido hacia un lado, el otro era... Vale, bueno, claro, y lo que hemos hablado antes, de la ingesta de carbohidrato. Si, por ejemplo, yo tengo una chica que me entra y le cuesta dormir o se va o incluso se levanta varias veces por la noche, lo que intento poner son una opción que es un precama, o incluso en la cena que tenga algún alimento, pues ya sea plátano, kiwi, avena, miel, kéfir, incluso algo así, para que segrega antes la melatonina. Y por ejemplo, a mí me pasa que cuando entreno por la tarde más noche que tarde, me cuesta dormirme. ¿Esto a qué se debe? ¿Lo sabes? Sí, por los ritmos circadianos, porque tu cuerpo lo que hace es, volvemos también un poco al estrés, el estrés se eleva entre las 7 y las 8 de la mañana, y luego hay un pico de bajada, por eso luego siempre te apetece un café a media mañana, y luego a partir de las 12 se vuelve a producir otro pico, y a partir de ahí ya va decayendo. Entonces, a las 7 y a las 8 de la tarde, cuando encima la luz se ha ido, es momento de dormir. O sea, digamos que los franceses, en verdad, bueno, con su horario yo no lo respeto, pero es cierto que son inteligentes en ese sentido. Y entonces lo guay sería pues entrenar a primera hora de la mañana, incluso eso ya de cara a mujeres lo veo un poco segunda opción, primera opción entrenar a mediodía. Vale, vale. Porque si Bueno, no vuelves a alterar ese estado de alarma, y si lo haces de forma repetida en el tiempo puedes tener estrés crónico y baja testosterona, caída del vello, del pelo. vale. Y que lo has nombrado ahora, el sol, ¿cómo influye en el día a día a las personas? Pues diría que bien, o sea, digamos que por regla general súper positivo, pero puede ser también un factor que altera un poco el eje hormonal, sobre todo en mujeres. Digamos que la vitamina D, que es la que se absorbe del sol, puede ser bien o mal absorbida. Si por ejemplo vives en Hawái y te da el sol todo el año y estás ahí súper moreno porque vas encima descalzo y tal, pues genial, porque estás recibiendo la vitamina D. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, pues entre que los trabajos son muy pues de estar aquí encerrados, tampoco nos da el sol directamente en zonas como puede ser los brazos o los pies, que ahí son zonas donde los receptores están más activos, pues es un problema que digamos que hay que suplementar, o sea, tienes que suplementar sí o sí. Entre el primer año de nacimiento y entre los 18 años puedes suplementarte sin tener que hacerte ninguna analítica, o sea, está guay. Y luego en personas que están embarazadas también, y a partir de creo que unos 80 años o así también deberías suplementarte en vitamina D. A mí, por ejemplo, me afecta mucho a mi forma de ser que me dé el Sí, sol o no. O sea, parece una ya, sí, tontería. sí, sí. A ti también te pasa, ¿verdad? Sí, 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 Bueno, y sí, realmente yo creo que nos pasa a todos, sí. aunque seamos más o menos conscientes. Sí. Sí. Sí, ahí no sabía que... Bueno, eleva los niveles de serotonina, puede ser, sí, también, que es también un captador de la melatonina. Entonces vuelves si te expones a la luz del sol, las horas que hay luz diurna, digamos, vas a convertirte en una persona en la que rinda mejor por las mañanas y duerma mejor por la noche, que es como tiene que ser. Vale, vale, genial. Pues ya si quieres pasamos a otra fase Vale, donde, por ejemplo, te voy a hacer unas preguntas rápidas y vale, tú me vale. contestas así de forma rápida. Hemos hablado un poco de Power este podcast, Sí, bueno, pero bueno, yo creo que ha estado muy interesante, sí, así que bueno, vamos con las preguntas. vale. ¿Sentadilla, banca o peso muerto? Pero en plan, que me guste a mí, Sí. O sea, esto todo personal. banca, ¿Entrenar por la mañana o entrenar por la tarde? mañana. ¿Carbohidratos favoritos? Ay, no lo sé. El pan. Vale, así el peor mito que exista en la nutrición femenina o nutrición en general. Mito, que el pan engorda. Un alimento que recomiendas siempre, no digas pan, El plátano. el plátano. Vale, red flag que detectes en clientes así de forma regular, Red flag en cuanto a qué. de que te venga y te diga, que te diga una paridad. Pues es que no te sé decir, ¿eh? Es que depende un poco.
En hombres sería más, sí, he levantado no sé cuánto en remo, me pasa un vídeo y está haciendo casi un peso muerto, o incluso el remo ahí que no se mueve. Y en mujeres te diría que, sí, esta semana me ha ido fenomenal con la dieta, tal, no sé qué, y no me pasa nada de fotos, no reina Leistel. ¿Y algún ejercicio infravalorado? Infravalorado, vale, el peso muerto. ¿Con mancuernas o con barra? Con barra. Vale. ¿Y uno sobrevalorado? ¿Sobrevalorado? Sí. El hip thrust. ¿Con barra o en cualquiera de sus formas? Con cualquiera de sus formas. ¿Sí? Sí. ¿De verdad lo piensas? Sí. Pues a mí me parece que es muy buen ejercicio. Bueno. Las preguntas rápidas se están convirtiendo en preguntas lentas, pero bueno. Vale, ¿qué es más difícil? ¿Cumplir con la comida o con el entrenamiento al 100%? Depende de la persona, depende del punto en el que esté. ¿Y para ti? Para mí, cumplir con la dieta. Yo creo que es mucho más difícil la dieta. Pues mucha gente piensa que es el entrenamiento. A ver, si lo ves así, voy a detenerme un poco en esto. Si lo ves así, una conducta, si tú lo piensas en acciones, cuesta más entrenar, porque no es lo mismo entrenar como, venga, voy a entrenar un poco de brazo y abdominales, que hacer un entrenamiento bueno con sus series de aproximación, con su, primero, cambiarte, ir a entrenar, tener un entorno guay, ponerte a hacer los ejercicios de movilidad, ponerte a hacer aproximaciones, luego tener que afrontar la top set, la no sé qué, hacer todos los ejercicios sin saltarte gemelo y abdominales. Sin embargo, comer puede ser es que tengo que comer esto, o incluso tengo que comer de menos y tengo hambre. Por acciones es más fácil cumplir con la dieta, pero según el punto en el que estés, pues a mí en mi caso me cuesta más seguir la dieta. Vale. ¿Qué prefieres, el gimnasio lleno o vacío? Vacío. No me llena nadie. Vale, ¿y una práctica diaria para mejorar las hormonas? Las hormonas... ¿Qué hormonas? Que hay muchas. Claro, sí, es que la pregunta es un poco amplia. Vale, sí. Comer más pescado azul, omega 3, que te dé el sol por la mañana, y en la primera comida del día que sea entre las 10 y las 11 de la mañana. ¿Y por qué a esas horas? Porque no acostumbras a tu cuerpo, o sea, digamos que si tú cuando te levantas tienes el pico de estrés, es mejor que dejes ese estrés para algo provechoso y que luego ya cuando el pico baje, que sea en torno a las 10 y las 11, ya comas de forma un poco más relajada. Vale. Y ahora se me ha ocurrido hacer un top 5 así rápido, en el que yo te voy diciendo y tú me lo ordenas. Venga. Pero ten en cuenta que... No me vas a ir diciendo todo, o sea, me las vas a ir diciendo poco a poco. Sí, vale. ¿Cómo de importante ves en las mujeres el tomar el sol a diario? Del 1 al 5. O sea, ¿en qué posición lo pones? En la 5. quinta. Vale. ¿La nutrición? Un 2. ¿Cuidar la salud hormonal? Claro, un 1. Un 1. O sea, entonces el entrenamiento... Vale, no. No. No, tío. Vale. Entonces el entrenamiento, ¿dónde lo pones? El entrenamiento un 1. Claro, entonces claro. Esto baja el ranking. Sí, esta bajaría al 3. Vale. O sea... ¿Y la cuarta es? Claro, es que ya me estoy quedando loco. O sea, primero que iba ahora el entrenamiento. En segunda posición... La alimentación. Entonces la hormonal la habías puesto antes por encima de la nutrición. Pero es que, claro, no. Sí, es verdad. A ver, es que cuidar el entorno hormonal supone tener una buena gestión del estrés / cortisol, y una buena alimentación supone también como ir por la... O sea, y luego la parte de cuidar el eje hormonal va también unido a la alimentación, si no, ¿cómo lo cuidas? Vale. No, voy a cuidar mi eje hormonal, voy a pintarme las uñas. Vale, pues si te parece te digo la cuarta, bueno, o sea, la quinta, vale. Y ya ordenas tú con las que te he dicho. Genial. Vale, el poder de la mente. El poder de la mente. La psicología, vamos a decirlo, cómo te hablas y todo eso. Vale. Pondría el primero el entrenamiento, luego la nutrición, luego el eje hormonal, luego el poder de la mente y luego... Tomar el sol. Y luego tomar el sol. O tomar el sol. Es que yo como soy tan partidario de tomar el sol... Bueno, es que sí, a sí, ver, no, sí, bueno, pero claro, es que las otras son más... Sí.
Vale, pues yo creo que ya está por aquí. Qué guay. Muchas gracias, Belén. De nada. Espero que os haya gustado Sí, y yo creo que seguro que has ayudado a muchas chicas. sí, eso espero. Bueno, ¿queréis decir tus redes sociales o algo? Belén Tapia ____. ¿Tres barra bajas? Sí, 3. Vale, genial. Vale, pues muchas gracias y espero que os haya Un beso. gustado.